Los niños que cada uno pase a sus clases en esta hora. Alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarlo. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarlo. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que nos ven en esta hora. Estamos en un Facebook Live desde aquí, desde la Iglesia Metodista Casa de Restauración, en el barrio Pasto, en la ciudad de Aibonito, Puerto Rico, la ciudad más alta de Puerto Rico a nivel del mar. En esta mañana estamos transmitiendo esta programación. Te pedimos en esta hora que te mantengas ahí en sintonía con nosotros. Dale share, compartir a esta programación, porque sabemos que ha de ser de mucha bendición para otras vidas. Y alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Y alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Fuerte el aplauso para nuestro Dios Yo estaré en esta mañana maravillosa, alma mía, hermosa que ha hecho el Señor, yo estaré en para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Nos ponemos en pie, buscamos la escritura. Libro de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Libro de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Esta palabra de nuestro Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo, gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Dios eterno, estamos ante tu presencia en esta mañana, recabando esa intervención tuya en nuestras vidas. Guíanos, dirígenos, Dios eterno, en esta proclamación de esta palabra en esta mañana. Que sea una palabra de poder, que sea una palabra de autoridad, una palabra edificante a tu pueblo, a los que nos puedan ver en esta hora. Dios, que hablas a tu iglesia, que hablas a nuestras vidas, que derrames esa gracia tuya sobre tu pueblo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, a quien damos honra y gloria. Amén y amén. Pueden sentarse. Hoy quiero ir a tu casa. Es el título que hemos dado a esta palabra en esta mañana. Del libro de Lucas, este capítulo 19, esta historia, esta narrativa que presenta este evangelio que quizás desde pequeño muchos la habían escuchado y la hemos estado escuchando por mucho tiempo. Y en esta mañana vemos nuevamente a Lucas, este evangelio que hemos dicho ya en tantas ocasiones que es un evangelio que habla sobre tantas situaciones sociales del tiempo de Jesús, que presenta unos eventos que nos tocan en gran manera, porque habla de lo que es la necesidad del ser humano. Porque habla sobre aquel hombre, aquella mujer, aquella persona que está siendo marginada, que está siendo rechazada por muchos, que está viviendo y enfrentando situaciones tan difíciles y que ha sido marginado por la sociedad, que ha sido marginado por el poder político y el poder religioso de aquel tiempo. Y Lucas nos presenta en esta mañana un relato, una vez más, que habla sobre esas situaciones de aquel tiempo y que todavía en el día de hoy nosotros seguimos viendo cómo quizás en cierta forma y en cierta manera se van repitiendo, y la iglesia y nosotros que hemos conocido al Señor y hemos conocido este evangelio tenemos que estar pendientes para no caer, no cometer quizás los mismos errores que aquella gente de aquel entonces cometieron, y que Jesús muy sabia y prudentemente les había dicho que había que guardarse de estas cosas. Este relato de Lucas está presentado dentro de un instante, dentro de un momento donde igualmente ya en el capítulo 18, si usted busca el capítulo 18 de este evangelio, usted va a encontrar ahí una narrativa que habla sobre el fariseo y el publicano, sobre lo que era aquella acción de aquel fariseo de jactarse, de ufanarse de ser un gran religioso, y aquel hombre que también era un publicano, que eran tenidos en poco, que era gente que estaba marginada, que eran cobradores de impuestos, que por la situación económica y social de aquel entonces, muchos de ellos no encontraban en qué trabajar y se dedicaban entonces a cobrar los impuestos, a ser los representantes de Hacienda, quizás para nosotros en nuestro contexto, y eran marginados en gran manera.
el pueblo judío, la élite religiosa de aquel entonces, a los publicanos, al igual que a muchos pobres y gente que tenía distintas discapacidades, eran marcados por el pueblo, eran rechazados por el pueblo, y específicamente este caso de los publicanos, porque ahogaban al pueblo, le cobraban impuestos abusivos. El Estado romano, el Imperio romano les fijaba un impuesto a cada ciudad, a cada aldea, a cada territorio. Y muchos de ellos, como había mucha gente que era indocta, que no tenía letras, le cobraban de forma excesiva, cobraban la parte que le tocaba al Estado. Pero había quizás una otra parte que ellos la cogían y la tomaban para ellos. Y había un menoscabo del pueblo, se le quedaban con todo lo que tenían. Y la gente sabía de los abusos que los publicanos estaban haciendo contra la gente. Las consecuencias de sus acciones hacían que estaban aislados, que eran rechazados, se habían convertido en gente rica, gente poderosa, pero estaban siendo rechazados de gran manera por el pueblo. Y en Lucas, en el capítulo 18 y el verso 9 y verso 14, ahí también comienza a hablar sobre el fariseo y el publicano. Habla igualmente sobre los niños. Mire cómo es, cómo esta palabra se va articulando, cómo esta palabra va poco a poco haciendo aquello para lo cual Dios la va enviando. Y el verso 35 de ese capítulo 18 habla también de un ciego de Jericó. Y después presenta el relato que tenemos en esta mañana. Y habla igualmente de un joven rico. Mire los eventos que hay ahí presentes. El fariseo y el publicano, los niños que llegan a Jesús. Y después en el verso 35, el verso 18, habla del joven rico. Aquel que también era rico, pero que no quiso aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Las diferencias de clases sociales entre ricos y pobres eran marcadas en gran manera en aquel tiempo. Lucas presenta un evento aquí donde un hombre está siendo presentado, siendo jefe de los publicanos, que era pequeño de estatura, que Jesús está entrando a Jericó. Mire todos los eventos que están tomando, todo lo que esta narrativa presenta. Y está presentando aquí a un hombre que de alguna forma quería acercarse a Jesús, quería conocerle. Los publicanos habían abusado en gran manera del pueblo. Habían marcado al pueblo judío en gran manera. Y eran rechazados de forma abierta por el pueblo. Y el relato de esta mañana, que también lo tenemos en la versión popular, Dios habla hoy, nos habla y nos dice igualmente que Jesús, habiendo entrado a Jericó, dice que Zaqueo vivía allí en Jericó, en esa ciudad tan emblemática para Israel, donde allí en Jericó igualmente la Escritura nos habla de lo que había acontecido cuando Israel va a tomar posesión de la tierra prometida. Tenían que pasar por Jericó. Jericó representaba el punto de llegada a la tierra de Canaán que Dios le había prometido al pueblo. Y ahora estamos viendo a un Jesús que se está acercando, que está entrando a Jericó, el lugar donde vive Zaqueo, que su nombre significa un hombre puro, sano, que dentro de la circunstancia en la que se encontraba en esta ocasión, Zaqueo está representando a aquel hombre, a aquella persona que está viviendo una vida difícil, que a pesar de que es rico, de que tiene muchas posesiones,
Zaqueo está reconociendo lo que es su condición. Se ha hecho rico a cuenta del pueblo, pero su corazón, su vida, es una vida vacía. Porque está aislado, porque él palpa lo que es el rechazo del pueblo. Porque él sabe que lo que ha hecho durante todo el tiempo de su vida ha sido contrario a lo que la ley judía, a lo que era la costumbre, a lo que el pueblo anhelaba en aquel entonces. Y este hombre publicano, rico, jefe de los publicanos, que tenían su grupo allá aparte porque no se podía reunir con los demás judíos de aquel entonces, con la demás gente de aquel entonces, que su trabajo era tenido como un trabajo sucio, si podemos decirlo, un trabajo que era un tanto terrible para el pueblo. Zaqueo, quizás en un momento difícil de su vida, cansado ya de todo lo que estaba haciendo, oye hablar de Jesús, sabe que Jesús va a pasar por aquel lugar, y Zaqueo se sube a un árbol de sicómoro, quizás un árbol pequeño, y allí en aquel árbol, al subirse a aquel árbol, Zaqueo busca la forma de ver a Jesús, porque él sabía que Jesús estaría pasando por aquel lugar. Mire cómo es toda esta narrativa que presenta Lucas, que es un relato propio de él, presentando aquí a un hombre rico. Cuán avergonzante podía ser, cuán humillante podía ser para él, siendo un hombre rico, poderoso, podríamos decir entre comillas, de aquel entonces, que tuviera que subirse a un árbol para ver que Jesús estaría pasando por aquel lugar, tratando de llamar la atención de Jesús. Vemos a un hombre rico despojándose de su riqueza, despojándose de lo que sería su orgullo, subir a un árbol sicómoro, que parte del fruto de los del árbol sicómoro muchas veces le era echado a los cerdos, que los judíos no acostumbraban a hacer tal cosa, pero allí Zaqueo sabía que si subía a aquel árbol tendría la forma, la manera de llamar la atención de Jesús a su paso, de que Jesús se fijara en él, como muy bien presenta el relato. Zaqueo se subió al árbol y allí, cuando Jesús iba pasando, le ve trepado, subido a aquel árbol. Esta historia que quizás se la narramos muchas veces a nuestros niños, y que muchos dirán, pero ¿por qué quizás el pastor trae esta historia en esta mañana? La historia de Zaqueo se parece a la historia de tanta gente. Dios nos habla de tantas formas, y a los amigos que nos puedan ver a través de las redes sociales, Dios nos habla de tantas formas, de tantas maneras. Ese árbol de sicómoro fue el que permitió que Zaqueo pudiera subirse a él y poder interactuar con Jesús, porque Zaqueo era pequeño de estatura y había allí una multitud que estaba siguiendo a Jesús, que le impedía a él acercarse a Jesús o poder llamar la atención de Jesús. Y Zaqueo buscó la forma, buscó la manera de subirse a aquel árbol, de ver de qué manera llamaba la atención de Jesús, porque él sabía que algo Jesús haría por su vida. ¿Cuántos adoran a nuestro Dios en esta mañana? Hay que provocar muchas veces a nuestro Dios. Hay que provocar el encuentro con Jesús en nuestras vidas. Cuando tú quieres ver cosas nuevas en tu vida, quizás este hombre estaba cansado, aturdido, cargado, hastiado ya de robar tanto, de sentirse aislado, de llenar un vacío que había en lo profundo de su corazón.
Y él sabía que el único que podía llenar ese vacío de su corazón se llamaba Jesús. Era el encuentro con Jesús. Y él provocó ese encuentro. Él se despojó de su orgullo. Él se humilló subiéndose a un árbol. Quizás la gente que estaba allí diría: pero mira a ese tipo, mira qué loco, subiéndose a un árbol. Pero ese no es fulano de tal, el rico de aquí que nos ha robado tanto. Míralo ahí subido a un árbol. Se despojó de su orgullo. Aquel árbol de sicómoro, para los amigos que quizás nos ven, puede representar lo que la iglesia representa para mucha gente. Aquel árbol de sicómoro fue el instrumento, fue la vía que utilizó Zaqueo para poder llamar la atención de Jesús. Es la iglesia. Cuando tú quieres provocar a Dios, cuando tú quieres ver de qué forma Dios quiere tratar con tu vida o provocar, llamar la atención del Señor, en la iglesia, amigo que nos ves, no te quedes en tu casa. Es aquí en la casa del Señor donde Dios hace, donde Dios habla, donde Dios ve, donde el Señor actúa, donde Él te invita a su casa. Y en esta mañana, amigo que nos ves, te está invitando a ti a su casa, te está llamando. Él quiere entrar en ti, Él quiere entrar a tu vida, a lo profundo de tu corazón. Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Zaqueo estaba viviendo quizás un momento difícil en su vida, de depresión, de cargas, de tristezas, momento de aturdimiento en su corazón. Y aquel árbol sicómoro representaba para él lo que la iglesia es para las vidas. El subirse a aquel árbol trajo un cambio a su vida. Y llega a mi corazón igualmente lo que el madero de la cruz, lo que la cruz de Jesús representa en cada una de nuestras vidas. Que cuando miramos a la cruz, que cuando vemos la cruz del Señor, representa cambio. Aquel sicómoro representó para Zaqueo una vida nueva, de cambio, de nuevas perspectivas para él, donde el vacío que había en su corazón quedó a un lado, donde trajo a él arrepentimiento, donde provocó en él seguridad, donde sintió en lo profundo de su corazón que su vida estaba cambiando, que había alguien que se interesaba en él, en su vida. Amigo que nos estás viendo en esta hora, quizás estás de aquí para allá, de allá para acá, buscando en tu desesperación, en tu situación, a ver si alguien se apiada de ti, si alguien le provocas la atención. Hay uno que está con sus brazos abiertos, con sus manos extendidas, que te dice: quiero ir a tu casa. Y ese se llama Jesús, el que hace todas las cosas nuevas. Quizás has estado pensando: no merezco el perdón de Dios porque he sido malo, porque he hecho tantas cosas, porque he estado en el punto, porque he vendido droga, porque he matado a gente, porque he robado a tanta gente, porque he hecho cuantas cosas, porque he sido abusador, porque he hecho cuantos pecados. Pero el Señor te dice en esta mañana, amigo que nos ves, Jesús quiere también entrar a tu casa. Hermano que estás aquí en esta mañana, Jesús está aquí. Él es el que cambia, Él es el que hace todas las cosas nuevas. Transformó la vida de Zaqueo, que estaba aislado, que estaba marginado, que la gente los rechazaba. Y no miró los obstáculos que había en el camino, porque la multitud que estaba allí estaba quizás hablando y murmurando. Y esta mañana en la clase magistral que dio la hermana Madeline, hablaba de lo que es la murmuración en la iglesia, lo que es la murmuración de la gente, el daño que causa a las vidas, a la iglesia, a los pastores, a los líderes de la iglesia. Y Zaqueo
por encima de las murmuraciones de la gente que estaba allí, que comenzaron a murmurar de Jesús. Mira, ya está comiendo allá con un pecador. Mira ese hombre hablando con él, diciéndole que va a ir a la casa de él. Pero ¿cómo es posible que Jesús vaya a la casa de ese hombre? Ese hombre no merece salvación. Y a veces la gente, a veces nosotros también en la iglesia, nos queremos convertir en jueces. Y queremos ser quienes determinan quién puede entrar o quién no puede recibir al Señor, o quién puede estar o quién no puede estar en la iglesia. Y eso le toca a Dios. El amor de Dios está derramado para todo ser humano, amigo que nos ves. Aunque tú hoy te puedas sentir culpable, cansado de la vida, de tantos rechazos de la gente, a veces de las mismas iglesias, el Señor no te rechaza. Sus brazos están abiertos para recibirte en esta hora. Él te dice en esta hora, en esta mañana, que te bajes del lugar donde estás, que te acerques a Él, que lo recibas, que la puerta del Señor está abierta para traer paz, aliento, vida a tu corazón. A pesar de las murmuraciones, a pesar de que la gente pueda decirte, pero ¿cómo es posible que tú, siendo la persona que eres, te hayas ido para una iglesia? El Señor te llama, te recibe, te cambia, te transforma, hace todas las cosas nuevas en tu vida. Hermano que estás aquí en esta mañana, aquí es donde Dios hace cosas grandes, en la iglesia, en la casa del Señor. Dios puede hacer un milagro en cualquier lugar, pero aquí en la casa del Señor, aquí en la iglesia, es donde grandes cosas toman lugar. Es donde surge el llamamiento de Dios. Es donde Dios te habla. Es donde Dios también se revela. Es donde Dios te habla a través de los hermanos. Es donde Dios te habla a través de la palabra que el pastor predica. Es donde Dios hace tantas cosas. Y Zaqueo quedó cambiada su vida. Fue transformado de una forma especial. Y Jesús, hablándole a la gente que estaba allí murmurando y criticando lo que Jesús estaba haciendo, le dice: él también es hijo de Abraham. Él también tiene derecho a la salvación. Y Zaqueo, en su conversión al Señor, al ver que Jesús lo había recibido y que lo estaba invitando y que quería ir Jesús a su casa y quería cambiar, porque estaba mirando la disposición de su corazón. Porque si tu corazón, amigo que nos ves, está dispuesto, Dios hace el cambio. Dios cambia, Dios transforma, Dios hace todas las cosas nuevas en tu vida. En la medida en que tú te das al Señor y lo recibes, Dios comienza a trabajar con tu vida como lo hizo con Zaqueo. Y de inmediato Zaqueo comenzó a hablar y comenzó a decir lo que estaba pasando con su vida. Entonces dijo, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice que él descendió a prisa y le recibió con gran gozo. Y había mucha gente allí murmurando. Entonces Zaqueo dijo, puesto en pie: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando reconocemos nuestras faltas, amigo que nos ves, la puerta está abierta para ti. La salvación también es para todo ser humano. Cuando nos arrepentimos, cuando hay convicción de pecado, cuando aceptamos que hemos errado en el camino, que nos hemos equivocado, ocurren grandes cosas en nuestras vidas. Y Jesús lo quiere hacer contigo en esta mañana hermosa del Señor. El Señor está aquí en esta mañana haciendo grandes cosas. Hay mucha gente que anhela ver a Jesús, que le gustaría que Jesús hiciera cosas grandes en sus vidas. De los que nos ven, de los que estamos aquí. Y anhelamos ver que nuestras peticiones muchas veces sean contestadas. Y anhelamos ver
grandes ministerios, grandes cosas en nuestras vidas. Pero para que estas cosas puedan ocurrir, iglesia, hay que salir de la zona de confort. Hay que salir, amigo que nos ves, de la zona cómoda. Está bien ver esta predicación a través de las redes sociales, pero hay que congregarse. Hay que decirle al Señor Jesús en público: Señor, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Transforma mi vida, cámbiala. Haz todas las cosas nuevas en mi vida. A los que son poderosos, que han puesto en las riquezas sus delicias, les decimos en esta mañana: las riquezas no nos dan la paz y la tranquilidad que necesitamos en nuestras vidas. Zaqueo era un hombre rico. En aquel tiempo, para los judíos era una deshonra el hombre que era rico, porque sabían que la población que había en aquel entorno era de gente pobre. Si alguien de alguna forma llegaba a ser rico, alguna acción ilegal estaba haciendo. La paz que anhela nuestro corazón no está en las riquezas. Había un gran vacío en el corazón de Zaqueo, que fue lleno cuando se humilló, cuando hubo arrepentimiento en él, cuando reconoció su pecado. Se dio cuenta Zaqueo de que las riquezas y el poder no llenaban el corazón. Zaqueo se humilló. Hay mucha gente que para poder ver grandes cosas en su vida y poder provocar que Jesús le vea y haga el milagro para su vida y le conteste lo que es su petición, tienen que subir al sicómoro. Tienen que provocar a Dios. Tienen que hacer su parte en su vida. Hay que salir de la zona del confort en nuestros corazones. No fue fácil para Zaqueo subir a aquel árbol. ¿Usted se imagina lo que eso significaba para él en aquel entonces? Con la lucha de clases sociales que había en aquel lugar. Tuvo que haber sido un hombre muy decidido, con una gran determinación lo que iba a hacer, dispuesto a pagar un precio, olvidarse de lo que la gente podía quizás decir de él. Y amigo que nos ves, en esta mañana Jesús también quiere hacer un cambio en tu vida, pero hay que pagar el precio. Hay que olvidarse de lo que dirá la gente. Hay que entregar nuestro corazón a Él, venir ante su presencia con convicción de pecado, aceptarlo, recibirlo, comenzar a vivir una vida para Él. Muchas veces nosotros, cuando estamos en desesperaciones, tratamos muchas veces de llamar la atención, de que alguien nos ayude, de que alguien nos escuche. Jesús estuvo dispuesto a escuchar a Zaqueo y de ir a su casa. En esta mañana también para ti, hermano que estás aquí en la iglesia, Jesús te escucha. Hay un corito que dice: Jesús está pasando por aquí. Jesús estaba pasando por allí, por donde estaba Zaqueo. Sabía que Jesús iba a pasar por allí. Y tú sabes que Jesús está aquí en esta casa, porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Y en esta mañana te decimos, como le dijo Jesús al ciego que está en el mismo texto: ¿qué quieres que Jesús haga contigo? ¿Qué tú quieres que Jesús te haga en esta mañana? Él quiere ir a tu casa. Él quiere cambiar tu circunstancia. No temas, hermano, hermana, en medio de lo que hoy puedas estar viviendo y enfrentando, en medio de lo que puedas estar a punto de enfrentar. No temas.
Créele a Dios. Confía en su palabra. Así como sanó al ciego que recobró su vista, así como salvó a Zaqueo de en medio de toda aquella situación que estaba viviendo, que quizás no podía con la depresión que tenía, porque se sentía solo, donde sabía que las riquezas en nada le estaban ayudando a su salud emocional, pero buscó la forma de ver a Jesús. Así te decimos en esta hora, hay que acercarse a Jesús. Hay que buscar de su presencia. Nada es imposible para el Señor. En medio de lo que hoy puedas estar enfrentando, Zaqueo quizás tenía una situación terrible, que estaba triste, estaba afligido, estaba dolido por todo lo que estaba viviendo. Nadie le podía ayudar porque era un problema que estaba en su mente, en su corazón, y era algo que él tenía que resolver con Dios. Y buscó la forma y buscó la manera. Y en esta mañana, aquí en la iglesia te decimos, hermano y hermana, hay solución, hay alternativa, hay posibilidades. Dios está aquí sanando, libertando, haciendo todas las cosas nuevas. No te sientas rechazado, Él no te rechaza. Acércate a Él en esta mañana, porque Él quiere ir a tu casa, Él quiere hacer todas las cosas nuevas. Zaqueo estaba desesperado, su vida se había convertido en un gran dilema. Las riquezas no le habían dado la felicidad que todo ser humano anhela. Solamente la da Jesús cuando venimos a Él, lo aceptamos, nos arrepentimos y Él se encarga de hacer el resto de nuestras vidas. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Mientras la agrupación nos trae una alabanza, queremos decirle a la iglesia, a los que estamos aquí, alguna vida en esta mañana quiere que Jesús entre a su casa, la cambie, la transforme, haga todas las cosas nuevas. Alguna vida en esta mañana quiere reconciliarse con el Señor, quiere aceptar a Jesús por primera vez como su Salvador. De los que nos ven en esta hora, alguna vida, hermano, hermana, amigo y amiga que nos ves en esta hora, reconcíliate con el Señor, acepta a Jesús, ven a Él, escríbenos. Quiero aceptar al Señor Jesús como mi Salvador, me quiero reconciliar con el Señor. Este es el día que el Señor ha hecho para que tú te acerques a Él. Recíbelo, acéptalo, ven a Él en esta hora. Alguna vida que quieras recibirle al Señor, Él te llama en esta mañana. Él toca las puertas de tu corazón. Él quiere hacer todo nuevo en tu vida. Zaqueo lo cambió, lo transformó, lo hizo una nueva criatura. Porque cuando venimos a Cristo, somos nueva criatura. Hace todas las cosas nuevas. Nada es imposible para el Señor. En medio de tu situación en esta mañana, te decimos una vez más, queremos orar por ti en esta hora. Ven a Él, acércate, acércate. Nada es imposible para Jesús. La agrupación con nosotros en esta hora. Alabanzas al nombre de nuestro Dios. En breve estaremos también orando por los amigos que nos ven. No se retire de la sintonía con nosotros. Gloria a Dios. Oramos por esta vida en esta hora. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, Señor eterno, que tu mano de poder y mi eterna cubra esta vida en esta hora. ¿Qué ha pasado aquí a este altar? Porque aquí, Dios, tú haces cosas grandes, tú cambias circunstancias, tú haces las cosas nuevas, tú abres caminos, tú transformas. Yo presento su vida. Dios eterno,
Yo presento su casa. Yo presento, Dios, la batalla que ella libra en esta hora, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano de poder. Eres mi Señor, mi Salvador. Obra con poder en esta hora. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres Dios, tú sanas las heridas, tú haces todas las cosas nuevas, Padre, en el nombre de Jesús. Toda carga, toda incertidumbre, eres mi en esta hora, Padre, pon tu mano de poder, pon tu mano de poder, Dios, pon tu mano de poder sobre esta casa. Llena esta casa con tu presencia, llénala de tu gozo, Padre. Haz todo nuevo en esta hora. Mi corazón, en ti encontré mi Derrama tu salvación. poder y tu presencia, Padre. Tu gloria y En el nombre de majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Obra, Padre, en esta Y vida. mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado con tu amor. Eres Dios Señor eterno, solo tú eres esta bueno, Dios incomparable. que ha creído a tu palabra, porque sabe Eres tú. que para ti nada es Nunca me separaré imposible. Que eres el Dios de tu gran de cosas amor. grandes, de cosas Eres mi imposibles, Señor, posibles. mi Salvador. En esta hora, Señor, Eres yo la Dios pongo ante tu presencia. eterno, Pongo a su solo tú mamá, eres Dios eterno, que ha de ser bueno, intervenida. Dios Que tu mano de poder en ella cubra. Que tú la tomes en tus manos. Que Nunca tú me traigas paz. Que tú fortalezcas de tu su gran vida. amor. Que tú proveas. Eres Que tú mi suplas aquello que le Señor, falte. Aquello mi que necesite, Dios. Salvador. En el nombre poderoso de Eres Jesús. Dios Llena y derrama tu presencia. solo Derrama tu tú eres poder. bueno, Porque Dios solo tú sabes hacerlo, Dios incomparable. eterno. En el Eres nombre tú. poderoso de Jesús. Nunca En me el nombre poderoso de esta joven, Dios. de tu Yo la gran presento delante de ti amor. para que tú también Eres mi Señor, me mi des tu bendición. Salvador. Proveas, suplas, hagas cosas nuevas. Que tú puedas entrar, llegar a su casa en esta hora, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Obra con poder. Obra con poder en esta hora sobre su vida. Así lo creemos y así lo afirmamos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios, esta vida yo la presento ante tu presencia. Mira su salud, toda afección en su cuerpo, todo aquello que los médicos hayan determinado, Dios eterno, en su cuerpo. En esta hora, tú eres el Dios de sanidad, tú eres el Dios que libertas, tú eres el Dios que hace todo nuevo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, todo nódulo canceroso, toda afección en su cuerpo, Dios mío, que seas tú sanando, que seas tú haciendo todo nuevo en esta hora en su vida. Mira su familia, su casa, Dios. Yo la presento delante de ti. Pon tu mano de poder. Pon tu mano de poder en esta hora. En el nombre
nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Eres mi En el nombre de Señor, Jesús. mi Salvador. Gracias. Gloria a Dios. Eres Dios Santo, eterno, Santo Dios. solo tú eres bueno, Gloria a Dios Dios. incomparable eres tú. Gloria a Dios. Nunca me separaré Vamos a orar en esta hora. de tu gran amor. Vamos a orar en esta hora por los que nos ven. Dios eterno, las vidas que nos ven en esta hora, llega allí, Dios, a cada familia, a cada hogar. Dios eterno, que tu mano de poder esté puesta sobre sus vidas. Los que están enfermos, los que están compadeciendo, los que nos ven en diferentes lugares allí, Señor, enviamos tu palabra, palabra de sanidad, palabra de liberación sobre sus vidas. Los que están cansados, cargados, así como Zaqueo estaba cansado, cargado, agobiado por la vida, Dios eterno, libértalos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, para ti nada es imposible. Sana en esta mañana. Liberta del alcohol, liberta de las drogas, toda depresión en el nombre de Jesús, todo pensamiento negativo, todo aquello que aturde la mente y los pensamientos se va en esta hora. Así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad, toda afección en el cuerpo, los que están en el hospital, los que están aún en sus casas, Dios mío, allí para ti nada es imposible. Que queden sanos y libres en esta mañana. Sanos, libres en el nombre de Jesús. Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Una mañana hermosa.